Buenas noches, bienvenidos a nuestro encuentro de oración y estudio bíblico de la Iglesia El Faro de la Esperanza de Monopoli, Italia. Que la paz del Señor sea con todos nosotros, con todos ustedes. Glorifico sinceramente al Señor cada día por vuestras vidas y cuando apartan este tiempo de orar juntos, de interceder, de aprender de la palabra, de alabar al Señor, de gozarnos en el Señor. Más en esta época de Navidad o de Adviento. Gracias a Dios por los talentos musicales que le ha permitido desarrollar a Samuel y a Laura, a través de los cuales hoy nos ha recordado que no hay época más hermosa para un creyente que recordar que el Señor ha sido fiel, que Emmanuel, Dios con nosotros, es una realidad, que Dios siempre cumple sus promesas y a través del cumplimiento pleno de la promesa del Mesías humanado. Gloria al Señor. Que esto debe motivar nuestros corazones sabiendo que nosotros tenemos el verdadero sentido de lo que es la Navidad, independientemente de que no haya sido esta la fecha exacta en que Él llegó. Eso no interesa históricamente, es imposible decirlo con exactitud, pero lo importante es que Jesús nazca en nuestros corazones, que podamos nacer de nuevo, ser nuevas criaturas a través de un verdadero arrepentimiento. Así que, hermanos, adelante a gozarnos con que Jesús nació y celebramos su cumpleaños con mucha alegría. Le agradecemos al Señor de su fidelidad de rescatarnos. Así que oremos con nuestra hermana Encarnación para encomendar al Señor el resto de este tiempo y todo este tiempo, adorarlo a través de la oración de la hermana Encarnación Sáez. Venimos a ti, Señor, en esta hora vengo para adorarte, vengo a adorarte, a glorificarte, a exaltarte, a bendecirte, porque solo tú eres santo y digno de ser adorado, glorificado, Señor, porque eres bueno y misericordioso, Señora. Estamos acá, Señor, para colocar este culto en tus manos, Señor, para que seas tú, Espíritu Santo, tomando el control de la predicación, de la palabra, para que sea cada persona que reciba la palabra, para que sea poniéndola por obra, para que sea obrando en cada una de las personas, de los corazones, Señor. Que sea bendiciendo, Señor, esta hora y a todos los hermanos que puedan ver este culto, para que sean guiados, dirigidos por ti y transformados por tu palabra, Padre. Ponemos este culto en tus preciosas manos, que su Espíritu Santo nos guíe, bendiga a todos nuestros hermanos de nuestra congregación y a todas aquellas personas que van a ver este culto, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor y continuamos orando. Ahora preparamos nuestro corazón para la oración por misiones mundiales. Y lo haremos a través de un video que nos muestra cómo es la persecución de los creyentes, o algo acerca de motivarnos a orar por los creyentes en Corea del Norte y en todas partes del mundo que son perseguidos, pero esta vez haciendo énfasis en el video de Corea del Norte que motivará nuestros corazones. Así que prestemos atención. Corea del Norte. Datos generales. Nombre oficial: República Popular Democrática de Corea. Capital: Pyongyang. Religión: ateos 71.3%. Religión local: 12.3%. Cristianismo: 2.0%. Budismo: 1.5%. Y otros: 12.9%. Política interior Corea del Norte. Régimen totalitario dinástico. Es posiblemente el país más aislado e inaccesible del planeta. El fallecimiento de Kim Jong-il en 2011 y la sucesión del más joven de sus 3 hijos, Kim Jong-un, dieron comienzo a la era política actual. Corea del Norte es el país más cerrado no solo para el Evangelio, también para todo el mundo, ya que el gobierno ejerce mucho control sobre las personas y la información que pueden recibir o transmitir. El poder ha sido transmitido desde hace 3 generaciones y en todo este tiempo se ha hecho un régimen totalitario que ha generado innumerables abusos a los derechos humanos de los norcoreanos. Hoy en día,
las torturas y el maltrato siguen vigentes, existiendo campos de concentración en el país donde se cometen los abusos más atroces en contra de hombres, mujeres y niños. También tienen un sistema de castas que divide a la sociedad en 3 categorías: los leales, quienes son familiares de los fallecidos en la Guerra de Corea y tienen derecho a vivir en la capital. A la segunda casta se le conoce como los vacilantes y está compuesta por artesanos o pequeños comerciantes repatriados de China y viven vigilados de manera estrecha. La tercera categoría la conforman los hostiles, compuesta por los familiares de aquellos que fueron opositores al régimen de Kim II-sung y por los familiares de personas que huyeron de Corea del Sur. Ellos están sometidos a los trabajos más peligrosos y denigrantes, tienen comida racionada y también son discriminados. Cristianismo en Corea del Norte. Existen cerca de 300.000 cristianos en el país. Todos ellos tienen que esconderse a causa de su fe, ya que si son descubiertos, pueden ser enviados a los campos de trabajo forzoso para morir de hambre o ser torturados. Los cristianos son vistos como elementos hostiles en la sociedad, que deben ser erradicados. Debido al constante adoctrinamiento que existe en todo el país, los vecinos o miembros de la familia deben de estar vigilantes y de notar algo extraño o sospechoso, avisar a las autoridades. Aunque parezca extraño, los niños son el blanco más fácil e incluso ellos delatan a sus padres. Por esa razón, los padres no comentan nada con sus hijos hasta que son más grandes. En Corea del Norte, cuando se castiga a un miembro de la familia, se castiga a 3 generaciones. Por eso, es necesario que la Iglesia se levante para interceder por esta nación, por fortaleza para todos aquellos cristianos que en silencio permanecen fieles a su fe, aunque no tengan quizás una iglesia donde congregarse. El Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Entonces, preparemos nuestros corazones para orar, así que lo vamos a hacer esta vez. Usted detiene el video, se fija bien en la pantalla. Recordamos orar por los creyentes perseguidos. No deje de orar por los creyentes perseguidos. Usted no sabe cuántas veces la diferencia entre la vida y la muerte, la diferencia entre negar a Cristo o mantenerse firme en su decisión ha dependido de la ayuda de los creyentes que oran por los cristianos perseguidos. Usted no sabe si la fortaleza que una persona recibió para entregar su vida por su testimonio fiel al Señor o por soportar todo lo que tuvo que vivir o está viviendo como creyente perseguido en África, en Asia, en Latinoamérica, donde sea, en Europa, solo por creer en el Rey de Reyes. Esa fortaleza proviene de nuestras oraciones. Así que oremos por los creyentes perseguidos. Pero la orden que el Señor nos dio es ir hasta lo último de la tierra, simultáneamente de nuestra región, en nuestro lugar y las áreas de influencia geográfica inmediata hasta lo último de la tierra. Tenemos que orar que el Evangelio llegue hasta el último rincón y que en estos momentos los lugares, las aldeas, las naciones que el Señor sabe que aún no han conocido de Jesús, que puedan ser tocadas con el mensaje, con las buenas nuevas del Evangelio. El Señor se encargará de levantar a iglesias que oren por ello, el Señor se levantará de llamar a personas específicas, a lugares específicos, Él proveerá, Él capacitará, Él se manifestará con poder y manifestará su gloria en esos lugares, pero debemos orar. Vamos a orar por nuestra hermana Vero en el Líbano, por su esposo, por sus hijos, que Dios les siga usando grandemente, les provea material, espiritualmente, emocionalmente, su paz, su guía, su voz, su dirección, y los use con poder en la extensión del reino en esta afligida nación del Líbano. Estemos orando por nuestra hermana Carmen Mena y su trabajo entre la tribu Guarao en Venezuela. Oremos por el pueblo Guarao que sufre tanto, que está en una profunda pobreza y necesidad de alimentos y de asistencia médica adecuada. Oremos también por ese trabajo que hace nuestra hermana, o hace Jesucristo a través de la hermana Carmen Mena en Venezuela. Oremos, pare su video y estemos orando por ello. Ore con gozo. Si son 2 o más, bueno, todavía será más potente la oración, porque serán más personas intercediendo. Oración por misiones mundiales. Algo que caracteriza al creyente
y que irradia de una comunión constante y profunda con Jesucristo en oración, en alabanza, en estudio de la palabra, en humillación delante del Eterno, es que nosotros queremos hacer todo para la gloria de Dios. Así que, hermanos queridos, cantemos Il tuo nome innalzo, oh Dio. Con este reconocimiento de nuestro Señor Jesús, vamos a estudiar la Biblia. El estudio bíblico hoy será en Lucas 8, 16 al 23. Así que lápiz, papel y Biblia a mano para gozarnos en las enseñanzas de hoy. Hermanos, en los versículos 16 y 19 de Lucas 8, se amplía la enseñanza de la parábola del sembrador. Está como diciendo, y si ya recibiste esa palabra, no la escondas. Ya si te has convertido en un buen terreno, no escondas esa palabra, esa luz. Es como si estos versículos, junto con los versículos 19 al 21, funcionan como conclusión al discurso de la historia del sembrador. A su vez refuerzan lo de la imagen de la luz y el candelero. Los versículos 19 al 21 van a hablar del nuevo modelo de familia, representada por el conjunto de personas que saben escuchar, recibir, atesorar en su corazón y mente la palabra y lo más importante, que aprenden a vivirla, ponerla en práctica en su vida cotidiana, su diario andar, la obedecen y se convierte en su brújula, en su directriz. Son los discípulos y las discípulas que prestan atención sobre el cómo escuchar la palabra donada de Dios. Se nos habla de esta familia en contraposición a la familia de la sangre. En el verso 16 y 17, hablando de la parábola de la luz y el candelero, nadie, dice el 16, que enciende una luz, la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entran vean la luz. La verdad, por su naturaleza, está destinada a ser revelada, no a ser oculta. Y Dios prometió que será, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, para que los que entran vean la luz. Si usted tiene la verdad de Dios, tiene la luz de Dios y tiene una solemne obligación de difundir esa verdad de cualquier manera que Dios le brinde oportunidad. El pastor Jacobo García, uno de mis mentores, siempre hace énfasis en OPP. Usted tiene cada día que pedirle a Dios que le dé la oportunidad de hablarle a alguien de Jesús, que le dé esa persona para hablarle de Jesús y que cada día le dé la palabra adecuada, la forma en que Dios quiere hablarle a esa persona de su Hijo Jesús. OPP. Así que, hermanos, aproveche la manera en que Dios le brinde la oportunidad. Incluso si alguien que tiene la cura para una enfermedad potencialmente mortal tiene la responsabilidad moral de difundir esa cura, y usted y yo tenemos la cura del pecado, de la enfermedad más mortal, que es el pecado, que nos lleva a muerte eterna, separación eterna de Dios. Dios no encendió tu lámpara para que estuviese oculta.
El verso 17 dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Nadie que enciende una luz la cubre. Entonces, hermanos, así debemos andar en el Señor. El verso 18 dice, porque todo el que tiene se le dará. Ahora, los que reciben la palabra se hacen responsables, así que debemos cuidar cómo escuchamos. Mirad pues cómo oís, dice el verso 18, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Claro, una persona que no quiere oír la palabra, una persona que por un tiempo oyó con afán y luego se aleja de la palabra, de la vida devocional, de la comunión con la palabra, de estar dispuesto a recibir esa palabra, que esa palabra lo redarguya, lo nutra, lo enseñe, le llene de promesas, lo rete, lo guíe. Esa persona es como se le va borrando de su mente y de su corazón, de su espíritu, la necesidad de buscarla, y se le quita esa comunión, pierde esa nutrición espiritual a través de la palabra, ese hábito. Es bueno oír la palabra de Dios. Mirad pues cómo oís. Es mucho mejor prestar atención en la forma como la oigo. En esto Jesús advirtió a sus oyentes que se preparasen activamente el suelo de su corazón y de su mente para juzgarse a sí mismos como oyentes, al menos tanto como juzgan al predicador. Es peligroso oír la palabra de Dios de una manera demasiado pasiva, sin comprometer la palabra con la mente, con el corazón y con la voluntad. Ser oyentes solo de la palabra y no ser también hacedores de la palabra significa destrucción, como dice Lucas 6:49, que ya lo estudiamos. El verso 18 continúa diciendo, porque a todo el que tiene se le dará. Cuando escuchamos la palabra de Dios y la recibimos con alegría, se nos dará más de las riquezas espirituales de Dios. Recuerdo el salmista que dice que lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, que la palabra de Dios era más dulce que la miel a su paladar. Se le dará ¿qué? Porque a todo el que tiene el interés, al que sabe escucharse, se le dará más deseo de oír y más niveles de comprensión de lo que oímos, más posesión personal de las bendiciones de las que escuchas, porque cuando conseguimos una promesa en la palabra, ¿para qué son las promesas de Dios? Para reclamarla, para creerla, para pedírsela al Señor. Si es un pecado que Dios te denuncia, para entonces pedir perdón, confesarnos y practicar eso que dice, el que confiese su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Aún lo que piensa tener, a veces lo que la gente cree que tiene espiritualmente, solo parece tenerlo. Los fariseos eran así. También lo fue la iglesia de la Odisea. En Apocalipsis 3, 14 al 22 es un buen pasaje para que usted analice Apocalipsis 3, 14 al 22 en esta semana. Los laodicenses dijeron de sí mismos, somos ricos, adinerados y no necesitamos nada, pero no sabían que en realidad eran miserables, pobres, ciegos y desnudos, como dice la palabra. Ahora andemos a los versículos 19 y 21 de Lucas 8. Cerramos así la lámpara y el candelero. Versos 19 al 21. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar a él por causa de la multitud. Se refiere a María y a los hijos de María habidos con José, medio hermanos de Jesús, biológicamente hablando. Podríamos haber esperado que la familia de Jesús tuviera privilegios especiales ante él. Casi nos sorprende que no los tenían. Los hermanos de Jesús nunca parecieron apoyar el ministerio antes de su muerte y resurrección, como bien lo testifica Juan 7:5 y Marcos 3:21. Hermanos, hermanos, hermanos. Jesús claramente tenía muchos hermanos y hermanas. La idea católica romana de la virginidad perpetua de María contradice el significado claro de la Biblia. La forma más natural de entender hermanos es que el término se refiere a los hijos de María y José. Incluso yo recuerdo en el año 70 y tanto hubo una Biblia de nuestros amigos católicos romanos que fue después retirada, después del acercamiento ecuménico que han hecho algunas ramas de la iglesia cristiana con la iglesia católica, cristiana católica. Se retiraron porque usaban en bastardía, eran tan osados que decían los primos de Jesús, los primos hermanos. Entonces tuvieron que retirarla porque, saben, en el fondo, en el original griego no está eso. La idea es esta que estamos hablando. El término se refiere a los hijos de María y José y por lo tanto a los hermanos de Jesús del lado de su madre. Los esfuerzos para hacer que hermanos signifiquen otra cosa
En el caso de Jesús, tratar de forzar y disfrazar, edulcorar, transformar, deformar, para que no signifique lo que dice hermanos y hermanas y mamá, nada menos que una exégesis improbable en apoyo a un dogma que se originó mucho más tarde que el Nuevo Testamento. Sabemos que los primeros cristianos, por más de 150 años, la idea de María, Madre de Dios y esas cosas, que María se mantuvo virgen, aunque Jesús tuvo un parto vaginal, no la soporta esta prueba, como dice Carson, The Enduring Word Comentario Bíblico en Español de David Guzik, entre otros, ¿no? El erudito católico Fitzmyer reconoce este punto, citado por David Guzik. Él escribe sobre la supuesta virginidad perpetua de María. Él dice esto, Fitzmyer, erudito católico: no hay ninguna indicación en el Nuevo Testamento sobre María como aei partenos o partenos, siempre virgen. Esta creencia, en una forma u otra, se remonta al siglo II después de Cristo. Pate, citado por David Guzik, afirma esto, que el aei partenos, siempre virgen, no tiene ninguna base ni fue practicada en los primeros 2 siglos de existencia del cristianismo. Ustedes saben que después del año 150 empezó a contaminarse la iglesia cristiana y después todo lo que sabemos ya históricamente. Lo bueno de la historia que contiene la verdad, el que no la quiera ver, no lo verá, pero es así. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Escribe Jesús. Responde Jesús cuando le dijeron: está tu familia aquí. Entonces dice: mi familia es la que hace la palabra de Dios. Jesús indicó que su familia más cercana está compuesta por aquellos que escuchan y obedecen la palabra de Dios. Nos acercamos a Jesús al escuchar su palabra y hacerla. Al hacerlo obtenemos una relación más cercana con Él, que incluso más cercana que una relación familiar. Y hay proverbios, por ejemplo, en los proverbios encontramos uno que dice: y amigo hay más unido que un hermano. Yo recuerdo que de mis padres yo aprendí hay que ser buenos vecinos, porque tu primera familia es tu vecino, y es hasta lógico. Usted se llega a enfermar, a usted le ocurre un accidente, a usted le pasa algo, ni Dios lo quiera, ¿quién es el primero, por lógica, que debería estar a su lado? Ayudando, actuando, los vecinos. Al hacerlo, obtenemos, al obedecer la palabra de Dios, obtenemos, por supuesto, una relación más cercana con el Señor, más familiar. Importante, como enfocaba Pablo, la acogencia de las personas que llegaban, de los nuevos creyentes. Bienvenidos a la familia de la fe. La familia de la fe. Uno puede orar, cantar o ayunar todo el día, pero si no escucha la palabra y no la hacemos, usted está perdiendo el tiempo. Usted no se está acercando a Dios. Usted no está siendo familia de Dios. En los versos 20 y 21 dice el 20: y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Dice Lucas 8. Y el verso 21 dice, continuamos en el 20: él entonces respondiendo le dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Jesús indicó que su familia más cercana está compuesta por los que escuchan y él obedece. Énfasis repetido de la palabra de Dios. Impresionante, de modo impresionante. Hay un énfasis en la palabra de Dios en todo lo que estamos estudiando del capítulo 7 y 8 de Lucas, que Dios nos quiere decir algo, te está diciendo algo, nos quiere decir algo. Sorprende esta afirmación de Jesucristo. En los versículos vemos que vamos ahora, perdón, habíamos visto 20, 21, vamos al 21. Dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y le dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. El verso 22 dice: pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Veamos esta parte del versículo 21. Pasemos al otro lado del lago, una orden del Señor. Con estas palabras hizo la promesa a sus discípulos, porque dice pasemos, se está incluyendo él allí. No dijo vamos a perecer en medio del mar de Galilea, sino llegaremos al otro lado es un hecho, llegaremos al otro lado del lago. Él prometió a sus discípulos que iba a cruzar al otro lado del lago. El lago de Galilea se encuentra más o menos a 20 kilómetros de largo, tiene 20 kilómetros de largo y tiene en su parte más larga y tiene 8 millas, que serían 12 kilómetros en la parte más ancha. En la parte particularmente donde está la historia de hoy,
de Lucas 8, estaba como a 8 kilómetros de ancho. Esto lo ratifica el acucioso comentarista del Dr. Barclay. Jonás terminó en una tormenta debido a su desobediencia, pero los discípulos entraron en una tormenta debido a su obediencia al Señor. Esto el erudito Wordsworth lo subraya, y es importante que tomemos esto en cuenta para las conclusiones finales, para la aplicación práctica. Jonás desobedeció y fue sometido a la tormenta, vivió esa tormenta. Los discípulos obedecieron al mandato: pasemos al otro lado del lago, y sucedió esta tormenta, vivieron esta experiencia fuerte. Mientras navegaban, él se durmió. Dice el verso 22. Estamos impresionados por el hecho de que necesitaba dormir, pero esto los recuerda solamente, recuerden la gran jornada de predicación, sanidad, todo lo que Jesús había tenido en las últimas horas, había todo el día haciendo la voluntad de Dios, trabajando físicamente de manera fuerte, y esto nos recuerda que Jesús realmente fue humano. Él se cansaba y a veces necesitaba dormir donde quiera que podía, y el cansancio era tan grande que cayó rendido en medio de este rústico e inapropiado lugar para dormir. Fue el sueño de alguien que lleva una vida intensa, que requiere esfuerzo constante en el cuerpo, en la mente. Estamos impresionados por el hecho de que pudo dormir. Su mente y su corazón estaban lo suficientemente tranquilos, confiados en el amor y cuidado de su Padre Celestial, y por eso podía dormir en medio de la tormenta. Se desencadenó una tempestad de viento en el lago. El mar de Galilea sabemos que es bien conocido por sus tormentas repentinas y violentas. La severidad de esta tormenta es evidente en el hecho de que los discípulos, muchos de los cuales eran pescadores experimentados de este mar, estaban aterrorizados, y Marcos 4:40 nos subraya la parte del temor, de la sensación de muerte inminente que tenían los pescadores discípulos del Señor Jesús. Vamos a cerrar aquí, porque la idea es que, como esta parte de Lucas 8 tiene como varias historias en la misma línea, entonces la idea es que podamos tomar con firmeza las enseñanzas y no aglutinarnos de varias historias a la vez, que pueden dividir nuestro pensamiento o pueden disminuir la capacidad de valorizar y de aprovechar las enseñanzas. ¿Qué aplicaciones prácticas he conseguido para mi vida? Número 1, que yo debo predicar la palabra, debo difundirla, y debo difundir la influencia de la palabra de Dios, la luz, llevando a otros a un lugar donde la escuchen, o teniendo un tiempo, lo que decíamos, OPP con ellos para hablarles del Señor. Lo mejor es hacer las dos cosas, ¿verdad? La gente, estamos seguros que los apóstoles le hablaban de Jesús, y en la época en que Jesús estaba vivo motivaba mucha de esa gente que se reunía en esas multitudes. Seguramente había un pasaparola, como dicen, un paso de palabra: mira, vamos a reunirnos en tal día, no faltes, allá va a hablar Jesús y estaremos en tal punto. Entonces también podemos llevar a la gente a que oiga la palabra, quizás a través de otro instrumento humano que Dios quiera usar. Número 2, yo tengo una gran responsabilidad al oír la palabra de Dios, porque de eso dependerá mi crecimiento espiritual. Y esto es lo que uno le insiste en el discipulado a los creyentes, que no es solamente creer y aprender a decir amén, aleluya, cantar, orar, sino que debe ser el discipulado. El discipulado es una experiencia de vida con una gente con más experiencia, pero también tiene momentos puntuales de profundidad de la palabra en estudios individuales o con muy pocas personas, solamente con el discípulo. Porque de ahí depende que yo crezca en mi comunión, en mi conocimiento de Dios y en mi disciplina. Hay cosas que usted en un grupo grande, usted no se va a parar un domingo a decir, o un culto de oración: mira, tengo este problema con mi esposa, o tengo un hijo con este problema. Eso se pudiera experimentar y tratar con amor, o tengo este problema de carácter, o tengo esta duda teológica. Es en el discipulado, en el momento de clase de discipulado. El discipulado es continuo, el discipulado modela, el discipulado es vivencial, pero el estudio bíblico del discipulado, con el discipulador, con el que es maestro de uno, es vital. Un hermano más experimentado, más maduro, que ya ha superado varias tormentas, nos podrá ayudar. De ahí dependen mucho los triunfos en esta vida llena de dificultades, de la responsabilidad y la valoración de la palabra de Dios. Y para los retos cotidianos,
lo podemos aplicar mejor con los consejos como dice, por ejemplo, lo podemos explicar mejor con unos consejos que da Charles Spurgeon en uno de sus sermones. Él dice que existen varias formas de escuchar atentamente la palabra de Dios. Yo tomé 3, da una lista como de 8 o 10, pero hay 3 que me parecen muy interesantes. Spurgeon decía al respecto: escuchar atentamente buscando retener la palabra. Escuchar creyendo, con el deseo de obedecer esa palabra. ¿Qué me estás diciendo a mí? Escuchar con franqueza, honestidad. ¿Qué me dice a mí? ¿Qué me denuncia? ¿Qué me muestra? Confrontándose a sí mismo con la palabra. Es interesante esta manera de escuchar la palabra del Señor. Va más allá del simple escuchar. Número 13. Entiendo el valor de pertenecer a la familia de Cristo. Oh, cuánto le debo yo a la familia de Jesús. Cuánta paciencia tuvieron conmigo cuando yo creí en el Señor. Si no, Dios no me hubiese puesto en el camino gente tan amorosa, comprensiva y que sabían ayudarme y decirme las cosas y sobre todo vivir la palabra, que yo veía que vivían la palabra. Había como siempre los hipócritas, había como siempre habrá este tipo de personas de doble vida. Usted está siguiendo a Cristo, por tanto el Señor te reta a seguir a Jesús. Cuando usted no usa los defectos de los hermanos o la presencia de falsos hermanos, la presencia de lobos, la presencia de personas de nubes que dice la Biblia que son llevadas por cualquier viento de doctrina, no lo use para usted justificar su pecado o justificar su apatía y su falta de compromiso con la obra de Dios. Eso no lo exime ni a usted ni a mí. Las cuentas a Dios son individuales y por eso el Señor nos reta siempre. Poner la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha del Padre. Usted es un hijo de Dios, su relación es personal, su entrega de cuenta en el juicio final y en el juicio cotidiano es entre usted y Dios. Y en la familia de Dios, en la iglesia, usted tiene la familia de la fe. Es ilógico, te llevará vidas estériles ser un ermitaño y decir yo no voy a la iglesia porque es esto, porque esto. Usted es parte de la iglesia, entonces si la iglesia tiene muchos defectos, usted es parte de los defectuosos. Pero si usted inicia un cambio en su vida, un avivamiento grande, usted se convierte en un factor de ejemplo, usted es un punto de partida para sanidad y restauración de la iglesia. La familia de la fe, el pertenecer, ese valor de pertenecer a la familia de la fe, se basa en mi obediencia a la palabra de Dios. Ustedes son mi familia si hacen lo que yo les digo, es la enseñanza de Jesús. Y además es un medidor, un termómetro, un hecho concreto de cuánto amo realmente a Cristo. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. Ustedes me mostrarán ninguno puede decir que me ama si no practica mi palabra. ¿Cuánto me identifico? Si yo obedezco la palabra y la sigo y me identifico con la familia de Dios, entonces yo también me estoy identificando con la manera que Jesús tiene de amar a las personas, con la manera en que Jesús maneja las situaciones difíciles y como Jesús enfrentaba la oposición en su vida. ¿Por qué? Porque aprendo a hacerlo a través de la palabra y del ejemplo y el poder del Espíritu Santo. Pero si no existe un acercamiento a la palabra, ni existe una comunión, una coinonía con Jesús y con el cuerpo local, con la iglesia local, entonces yo no aprenderé a manejar este tipo de cosas. La otra aplicación que he encontrado para hoy es que los testimonios acerca de la divinidad de Jesús en el Nuevo Testamento y lo que Él ha hecho en mi vida me deben motivar a oír y a obedecer más de su palabra. Hoy hemos iniciado la narración de cuando Jesús calma la tempestad en Lucas 8, 21 al 25. Solo hemos visto los versículos 21 y 22, pero están perfectamente unidos al versículo 21 que dice: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Yo debo buscar oír la voz de Dios en su palabra. ¿Dónde puedo oír la palabra? En mi encuentro diario con mi vida devocional con el Señor, en un estudio sistemático de la Biblia, donde yo pueda leer un texto, donde quiera que yo lea un texto bíblico, donde me mandan una mensajería de texto con un versículo. Yo medito ese versículo. Yo tengo un plan intencional de vida devocional todos los días. Yo así como no puedo salir a la calle sin asearme los dientes, sin lavarme los dientes, yo no puedo salir a la calle sin lavar mi corazón y mi mente en la palabra, en la oración. Yo medito esa palabra, lo aplico a mi vida. Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo ajustarme? Ahorita estamos haciendo un ajuste. ¿Cómo vamos a aplicar la palabra de hoy a nuestra vida, a la lámpara? ¿Cómo voy a aplicar lo que Jesús dijo acerca de la familia espiritual? ¿Cómo voy a aplicar eso de que Jesús estaba tranquilo durmiendo mientras estaba el pueblo en la tormenta? O sus discípulos en la tormenta. Y Él con ellos. ¿Por qué no los dejó? Él no nos deja en medio de las tormentas. La oigo la palabra en mi estudio de discipulado, la importancia del discipulado.
Cuando yo en realidad busco conocer y crecer con la ayuda de otro hermano, en el discipulado, estoy oyendo la palabra. Cuando me congrego en mi iglesia local, hay tantos momentos y recursos que Cristo usa para que oiga su palabra, para que yo la oiga, así como dice la canción, solo faltas tú, tu presencia y nada más, y ser obediente y hambriento del pan de vida en Jesús y su palabra. Por último, otra aplicación que encontré en mi vida, entiendo que mi obediencia, para mi vida, otra aplicación para mi vida, rectifico, entiendo que mi obediencia a Dios no garantiza que mi vida será libre de problemas. Vemos hoy que en la introducción de la historia de la tormenta que Jesús calmó, que los discípulos estaban en la tormenta porque obedecieron cuando el Señor les dijo, vayamos a la otra parte del lago, a la otra orilla. Ahora, el obedecer a Dios solo garantiza que mi vida estará bajo la voluntad agradable y perfecta de Dios, que puede tener un inicio triste, pero que siempre tendrá un final seguro, un final feliz en las manos del Señor, en la voluntad perfecta del Señor, que nunca se equivoca. Mi obediencia a Dios es porque le amo, y esto último lo hago porque Él me amó primero. Que el Señor me los bendiga y me los guíe. Usted busque, como siempre le digo, busque qué otras aplicaciones usted ha encontrado, usted va a aplicar en su vida. Así que, hermanos, la cosa más importante es conocer a Jesús, la cosa más importante es saber oír su palabra, la cosa más importante es aplicarla a mi vida y compartirlos con otros, continuar en esa reproducción espiritual con lo que la palabra de Dios testifica, que el cambio que está haciendo en mi vida y con lo que la palabra de Dios dice a cada quien. Así que, amados, cantemos la cosa más importante, la cosa più importante. La cosa più importante per me è amare te. La cosa più importante per me è amare te. Voglio amarti, Gesù, voglio amarti di più. La cosa più importante per me è amare te. La cosa più importante per me è seguire te. La cosa più importante per me è seguire te. Voglio seguirti, Gesù, voglio seguirti di più. La cosa più importante per me è seguire te. La cosa più importante per me è seguire te. La cosa più importante per me è seguire te. Voglio seguirti, Gesù, voglio seguirti di più. La cosa più importante per me è seguire te. Él nos guía a establecer las prioridades de nuestra vida. Terminamos con el tiempo final de oración. Estaremos orando por la pandemia coronavirus, por la ciudad de Monópolis, y usted aproveche y ore por las peticiones que tenemos en el grupo de la iglesia y también que usted debe tener, por supuesto, creo que tendrá en su vida personal. De sus amigos, de usted, de la situación mundial, cualquier cosa que le haya llegado para interceder, hágalo, hagámoslo. Así que, hermanos queridos, hasta el próximo jueves y vamos a la oración final.
Padre Santo, te queremos dar gracias por este servicio de hoy, por tu palabra que nos has dado. Te queremos rogar que en tu infinita omnipotencia, misericordia, bondad y clemencia puedas intervenir y poner punto final a esta pandemia coronavirus, Señor, en el mundo. Ayuda a todas las personas que están enfermas y que están luchando por sobrevivir a ella, por superarla. Interviene con tu gracia y tu sanidad y tu misericordia, oh Dios de la vida. Te queremos suplicar y rogar de una manera muy grande, Señor, por las personas que sufren el luto de haber perdido una familia por la enfermedad del COVID. Consuélales, ayúdales, que toda esta situación a nivel mundial pueda volver a la humanidad a buscar de ti, que muchos puedan experimentar la realidad de tu existencia y de tu amor en Cristo, Señor. Te queremos rogar que bendigas a todo el personal de salud que expone su vida y que son uno de los sectores más afectados por la mortalidad, por la enfermedad, por las consecuencias de ella. Ten compasión de todos los médicos, enfermeras y todo el personal que hace mover el sistema sanitario y que se exponen con los pacientes con COVID. Sánales, ayúdales, fortaléceles, sé tú su escudo. Te queremos rogar por los diversos gobiernos del mundo que sepan gestionar adecuadamente la situación en cada país. Te queremos suplicar por los científicos que trabajan con la vacuna y con diferentes métodos, Señor, de tratamiento de la enfermedad, que tú les guíes, así como guiaste al pueblo de Israel en las aguas de Mara, que las aguas eran amargas, pero tú le diste un recurso natural que estaba allí, una hierba, Señor, estaba allí, pero tú los guiaste, Señor, y pudiste sanar esas aguas y hacerlas bebibles. Padre, te queremos rogar por Monópoli, te presentamos una vez más a la ciudad de Monópoli, a todos los que la habitan, te pedimos perdón por sus pecados, perdónale, Señor, su incredulidad, su maldad. Ayuda a cada quien que está en diversas situaciones, que puedan volverse a ti, Señor. Manifiéstate a los que dicen que no creen en tu existencia, háblale. Manifiéstate a aquellos que creen que están en el camino verdadero, pero están solo sometidos a una religión, Señor, a mentiras del diablo, Señor, de la misma filosofía humana hueca, Señor, y te pedimos que te les reveles, que ellos puedan tener un encuentro con el Dios vivo. Ayúdales, así como ayudaste a nosotros a experimentar el verdadero arrepentimiento, la salvación y conocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Leer tu evangelio, Señor, abre el entendimiento, ilumínalos a ellos como nos iluminaste a nosotros. Ten compasión, Señor. Queremos ver tu gloria, Señor, manifestada con poder en esta ciudad de Monópoli. Tú conoces la dureza de muchos de sus habitantes y solo tú le puedes dar un corazón de carne que siente, que esté capaz de poder oír y comprender tu palabra y vivirla, aceptarla. En el nombre de Jesús, te ruego por las necesidades de mis hermanos que participan en el servicio de hoy, que están en este momento orando, que tus oídos estén atentos, que tus manos generosas estén dispuestas a dar la solución, Señor, que tu poder y tu sabiduría se manifieste como siempre en las respuestas, Señor, a la necesidad de cada quien y de todas las cosas que se te estarán presentando. En el nombre de Jesús. Amén.